todos. En nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica enmarcado en el ciclo de videoconferencias de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Es para nosotros un placer hoy llegar a la tercera y última sesión de este simposio de terapia neural según Huneke, y agradecemos de corazón el gran trabajo del doctor Edgar Gómez Gómez por todo el aporte que ha hecho, no solamente para esta actividad, sino en los últimos años en pro de la formación de nuestra especialidad. Sin más, le doy la palabra a nuestro querido doctor Edgar Gómez Gómez. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión y cierre de nuestro simposio de terapia neural en medicina física y rehabilitación en la terapia neural según Huneke. A continuación, los voy a presentar a nuestros conferencistas de esta noche. Luego de las tres conferencias, viene la sesión de preguntas y respuestas, así que por favor pueden ir haciéndolas después de ver y escuchar cada una de las conferencias, las preguntas por el chat y finalmente el cierre de nuestro simposio. Nuevamente dándole las gracias a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, a su presidente Eduardo Cerizagua y a su junta directiva por habernos permitido participar en esta serie de presentaciones del seminario. La conferencia inicial va a estar a cargo de la doctora Diana Marcela Villamizar Olarte. El nombre de su conferencia es La lumbosacralgia, tratamiento en terapia neural. La doctora Villamizar Olarte realiza su posgrado de Medicina Física y Rehabilitación avalado por la Universidad de los Andes en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida, Venezuela. Realiza su diplomado de terapia neural según Huneke en la Universidad de los Andes en la corte del 2016. Actualmente se desempeña como médico fisiatra con énfasis en medicina del dolor y cuidado paliativo en Pain Free SAS. Es docente de la Cátedra de Rehabilitación del Pregrado de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Doctora Villamizar Olarte. Los micrófonos y la pantalla son suyas. Bueno, muy bien. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, por supuesto a su presidente, el doctor Cerizagua. Muchas gracias por la invitación. Realmente este tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante porque es uno de los principales motivos de consulta que nos llegan todos los días como tal en nuestra práctica clínica. La idea es precisamente hablar un poquito de eso y cómo podemos hacer para tratar este tipo de patologías a través de la terapia neural. En primera medida, tenemos que tener en cuenta que es una de las principales afecciones del ser humano moderno, no solo muchas veces precisamente por el ritmo de vida que llevamos, las labores que nosotros desarrollamos, sino que hay muchos factores que están relacionados precisamente con el desarrollo de este dolor. Todos sabemos que cerca del 80% de la población se ve afectada en algún momento de su vida. Fácilmente todos los que estamos aquí conectados hemos tenido en algún momento un dolor lumbar, en su gran mayoría.
Pero el desafío principal de esto radica en que hasta el 85% no se encuentra asociado a ningún compromiso de tipo neurológico o a alguna etiología clara. Eso dificulta mucho realmente poder llegar a tener como un manejo específico. Y lo que preocupa aún más es que a pesar de que sabemos o se habla de que en un 90% puede mejorarse en menos de 3 meses, es su alta recurrencia. ¿Qué ganamos con mejorar un dolor lumbosacro en menos de 3 meses, si en 6 meses ya tenemos uno nuevo, o en 1 año, o en 2 años, y de esa manera un alto riesgo de que este dolor se nos convierta en algo persistente? Fuera de, obviamente, todas las implicaciones que eso trae desde el punto de vista emocional, afectando a la persona no solo en su vida cotidiana, en el ambiente familiar, sino también incluso laboral. Entonces es así como nosotros, ya entrando en materia, tenemos que definir muy bien a qué región estamos haciendo referencia. Cuando hablamos de región lumbosacro o región lumbosacra, estamos hablando aquel dolor presentado como tal o molestias que se puedan llegar a generar desde la 12ª costilla hasta la parte del pliegue inferior glúteo. Esa es la zona que nosotros, digamos, que definimos como lumbosacra, y obviamente todo dolor allí va a ser una lumbosacralgia. Este dolor puede estar o no relacionado con algún factor de irradiación. Ahora, ese tipo de dolor, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, si lo podemos identificar, si lo podemos ver, si podemos documentar algún daño, que lastimosamente es el 20%. Nuestra gran mayoría es nuestro desafío, que son los dolores lumbosacros inespecíficos, aquello que no podemos ver, que puede estar condicionado por múltiples causas, pueden haber hasta al menos 5 causas implicados en este dolor, porque recuerden que allí podemos encontrar dolores de tipo iscogénico, sacroiliaco, facetario, muscular, óseo, hasta radicular, y cada uno puede aportarnos algo en ese nivel de dolor. Entonces es allí donde realmente tenemos que hacer un manejo más acucioso y detectar ese paciente desde un inicio, porque ¿cuál es el riesgo? Que precisamente ese bombardeo de estímulos nociceptivos que nos pueden llevar a una disfunción neurogénica, fácilmente podemos encontrar fenómenos de sensibilización espinal que nos hacen que ese dolor se nos cronifique a lo largo del tiempo. Es ahí cuando entonces uno dice, vaya, la terapia neural es una buena herramienta que nos pueden ayudar en esto. ¿Cómo se da esto? Pues bien, todos sabemos que la terapia neural lo que busca es una estimulación no solo terapéutica, puede ser también diagnóstica, principalmente referente al sistema nervioso neurovegetativo. Y lo que busca es precisamente, a través de las estructuras nerviosas periféricas o centrales, o incluso de segmentos, con esa pequeña aplicación de procaína que uno puede llegar a generar, es causar una normalización funcional de la membrana vegetativa, lo que nos permite no solo tener un efecto en el sitio de aplicación, sino también en ocasiones a niveles, digamos, a distancia o periféricos. ¿Sí? De tal manera que nosotros lo que buscamos realmente es como esa rearmonización de los circuitos bioenergéticos que han sido alterados. ¿Qué necesitamos para hacer esta práctica en terapia neural? Yo les recomiendo mucho hacer un kit de aplicación en donde ustedes puedan tener disponibles jeringas de 1 cc, de 3 cc, de 5 cc. ¿Por qué digamos esta amplia gama de jeringas? La de 1 cc, al ser delgada, es muy fácil, o por lo menos para mí es muy fácil, hacer una aplicación a nivel de polos amigdalares o a través de los odontones. Ya una aguja, una jeringa un poquito de mayor capacidad, de 3 cc o de 5 cc, pues lo que nos va a permitir es manejar un volumen mayor con el cual yo puedo hacer fácilmente una terapia segmentaria y manejo de sus campos interferentes. Lo ideal es una jeringa con tecnología overlock, ¿sí? Que es esta de rosca, ¿sí? Y tener disponibles, por supuesto, aguja de 30G. Realmente en mi práctica no manejo agujas de mayor calibre, utilizo esas de 30G, ya sea de media pulgada o de 1 pulgada, dependiendo si voy a hacer una intervención en piel o si voy a hacer una intervención en tejido más profundo. El medicamento ideal es la procaína al 1%. ¿Se puede hacer con lidocaína? Sí. ¿Se puede hacer con procaína al 0,5, al 0,75? Sí. Pero digamos que dentro del punto de vista práctico, que es en la medida en la que vienen
cada una de las presentaciones de procaína, que nos evita estar generando diluciones, de pronto contaminación del medicamento, es manejar de forma estandarizada la procaína al 1%. ¿En qué volumen tenemos que tenerla disponible? Puede ser fácilmente en volúmenes de 2 mililitros o, como lo ven allí, 3.5 mililitros, que es habitualmente lo que yo manejo, que es lo que se me va en cada una de las papulitas, pero si tengo que manejar muchos más puntos, campos interferentes, voy a poner en polos amitalares, pues obviamente se me puede ir un volumen mucho más. No manejo más de 5 mililitros y en los pacientes que he tenido que manejarlos, el efecto principal, aparte por supuesto del efecto que busco con la terapia neural, es un poco el sueño, pero no he tenido, gracias a Dios, ningún efecto nocivo o que el paciente me haya referido alguna complicación por aplicación de este tipo de volumen. Por supuesto, gasas, algodón y alcohol, que lo recomendable es hacer una buena limpieza de la piel, pero dejar secar un poco el alcohol, porque al ser la pápula tan superficial, pues obviamente puede causar bastante ardor, y al ser múltiples, pues el paciente puede tener una experiencia no tan agradable a la hora de la aplicación. Bien, si nosotros ya tenemos listos nuestro kit, pues lo ideal es saber dónde vamos a ponerlo, a través de qué técnicas. Yo recomiendo mucho que, a pesar de que pues todas estas ya algunas se han hablado, las conocemos, pues hay 3 técnicas que son muy frecuentes para hacer a nivel lumbosacro, que son fáciles de realizar, que no, como quien dice, no hay pierde con ellas, y cualquier persona que esté empezando incluso a conocer esta terapia, pues puede ver los resultados fácilmente. Ellos son a nivel del locus dolendi, de segmento o incluso de campos interferentes. Sistema nervioso autónomo, por ejemplo, hacer un bloqueo de simpático lumbar o algo, pues no es algo que yo haga en consultorio. Aquí en Colombia está estandarizado para hacerlo guiado por fluoroscopia, por ecografía, ese tipo de intervenciones, principalmente en quirófano, con algún tipo de monitoreo. Y para hacer una punción venosa o perivenosa, cuando es un paciente nuevo que no conoce la técnica, que muchas veces se escandaliza porque tienen que ser varias punciones, pues muchas veces colocar una terapia perivenosa donde uno tiene que infiltrar la vena y demás, pues a veces es un poco traumático. Yo lo dejo un poco para unas sesiones posteriores, o de pronto las hago de inicio en dolores realmente muy severos o que tengan de base otros tipos de etiologías o comorbilidades condicionantes del dolor. Bien, la técnica que generalmente nosotros conocimos fue esta que ustedes ven acá, ¿sí? Que son unas pápulas a nivel paravertebral. Sin embargo, en la experiencia que he tenido, me he ido un poquito más hacia inferior, porque he detectado que están muy implicados en el dolor, no solo la parte ligamentaria a nivel de las apófisis espinosas, sino también lo que son los ligamentos iliolumbares. La parte sacroiliaca juega un papel importantísimo en este tipo de dolores. Por eso es que uno hablar de una lumbalgia pura es difícil. Siempre debemos involucrar el sacro. Específicamente esos punticos ahí laterales a la espina ilíaca posterior superior son muy sensibles, que si ustedes recuerdan por anatomía, va muy relacionado también con parte del origen del glúteo medio, que es uno de los músculos que más síndromes miofasciales pueden estar relacionados a nivel de la cintura pélvica y que pueden ocasionar incluso dolores radiculares o pseudoradiculares. Entonces yo prolongo un poquito más las pápulas hoy en día hacia inferior, hacia la parte sacra, y dejo opcional o no, en algunos casos específicos, algunas aplicaciones mediales que pueden ser profundas o a nivel de la fascia lumbosacra. Aquí tenemos un paciente masculino de 62 años, diabético, con un problema de dolor lumbar, lumbosacro, principalmente de tipo axial, es crónico, por supuesto tiene algunas alteraciones de alineación, sus escoliosis, hay un balance pélvico, en fin. Pero fíjense que él, principalmente, su limitación eran los movimientos rotacionales, con un EVA, digamos que moderado, con unas crisis incidentales que podrían llegar a ser severas. En él hicimos precisamente este esquema, quizás aquí por efectos de iluminación pues no se ven muy bien las pápulas, pero hicimos el esquema que vimos referenciado en la diapositiva anterior. Aquí en estos punticos un poquito más lateral a nivel lumbar, aquí este puntica un poquito más ahí el E5S1 y a nivel sacroiliaco. Aquí tenemos un comparativo de cómo nos fue después de la aplicación. Entonces, hacia mano izquierda tenemos el antes, hacia mano derecha tenemos el después. Fíjense que por lo menos en la flexión hay una pequeña mejoría, pero casi que el mayor cambio, y quiero que se fijen en sus ojitos,
¿sí? Ahí está sonriendo porque me pudo ver cuando inicialmente no me alcanzaba a mirar. Ese es un fenómeno de segmento que podemos conseguir a través de precisamente la terapia neural segmentaria. Ahora otro caso, ahora una mujer, fíjense, una paciente femenina, 58 años, sin comorbilidades cardiovasculares, lógicamente obesa, evidenciable con algo de sedentarismo, incluso algunas alteraciones pequeñas también de allí que vemos en alineación, y al hacerle obviamente también la petición de hacer los movimientos, su movimiento principal era con los movimientos de flexión. Ahí mueve la cabecita y dice, no doctora, no puedo más, me duele acá, es que es todo este lado y es más del lado izquierdo. Bueno, ¿cómo nos va como los movimientos de rotación? Digamos que allí vemos con cierta limitación también, no me alcanza a ver. En ella también hicimos lo mismo, una terapia neural plenamente segmentaria, con pápulas en nivel paravertebral, no hicimos la de la fascia y hicimos los puntos acroiliacos. Aquí en ella, como es un dolor muy localizado del lado izquierdo y obviamente la palpación, habían algunos puntos dolorosos miofaciales, unos puntos gatillo, pues lo que hicimos fue aplicar a nivel de las pápulas o a través de las pápulas que ya habíamos puesto en ese nivel, unas aplicaciones un poco más profundas a nivel miofacial, pero sin depositar un gran volumen de procaína. Lo mismo, 0,2, 0,3 mililitros ahí puestecitos. Entonces, después, cuando nosotros ya quisimos hacer el comparativo, fíjense lo logrado en la flexión de columna. Claramente vemos una mejoría bastante significativa, evidente, ¿sí? En los movimientos rotacionales hay mayor fluidez y allí no presentaba dolor, tanto que cuando hace el giro que está haciendo en este momento, me dice, doctora, qué maravilla, ¿sí? Se fue totalmente motivada, obviamente, a modificar todo su estilo de vida, hacer ejercicio, todo en la base que ayúdate, que yo te ayudaré. Esto no es un trabajo que solo hacemos nosotros, la terapia neural ayuda muy bien, pero requiere de un manejo también del paciente propio, ¿sí? En su condición, en sus hábitos de vida. Puede ser que disminuyamos los medicamentos porque yo he tenido mejorías que fácilmente logran los 2, 3 meses. Una paciente me llegó 6 meses después, ay doctora, es que hasta ahora me volvió a iniciar el dolor. Ajá, ¿qué se me puso a hacer? No doctora, pues sí me descuidé un poquito. Bueno, entonces ahí está la cuestión. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Ahora viene la gran pregunta. Ok, si nos va bien, también con la terapia segmentaria, ¿dónde quedan los campos interferentes de los cuales hemos hablado a lo largo de todo este simposio y que siempre en los eventos de terapia neural nos dice manejo de campos interferentes? Pues bien, este tipo de intervenciones, quiero responder la pregunta a través de mi trabajo de grado que realicé en el año 2016, que era precisamente determinar algunos campos de la eficacia de la terapia neural en pacientes con dolor cervical o lumbar en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, ahí en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida. De hecho, este trabajo lo llevé al Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación aquí en Colombia en su edición número 28 y ganó el segundo lugar a presentación oral en trabajos de investigación. Bien interesante, está publicado en la revista de aquí de Colombia. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Captamos más o menos 66 pacientes, en donde en un día cero específico a todos le aplicamos terapia neural segmentaria bajo la técnica que ya describimos, pero a algunos le poníamos solución salina normal y a otros procaína, ¿sí? En este caso, pues voy a enfocarme un poco más en el grupo que recibió la procaína, porque obviamente es lo que atañe para ver los resultados que podemos tener con el medicamento. Debo decir que fue, por supuesto, mucho más eficaz la procaína sobre el placebo en este tipo de técnicas. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante para uno determinar si hacemos campos interferentes o no? ¿Cuál es el fenómeno que tenemos al realizar una terapia segmentaria? Si nosotros tenemos un fenómeno de segmento, que es como el ejemplo que ustedes ven ahí en el video, pues fácilmente yo puedo continuar con ese tipo de terapia segmentaria, que puedo hacer al tercer día, que puedo hacer a la semana, que puedo hacer al 15 días, al mes o simplemente cuando el paciente vuelva, porque muchos de ellos mejoran y no vuelven hasta que vuelven a presentar el dolor. Pero si tiene ya un fenómeno de reacción, o sea, hay un empeoramiento del dolor, no, doctora, usted me lo aplicó y mire, yo duré 2, 3 días peor con el dolor y ahorita lo tengo igual que al inicio. Bueno, es un fenómeno de reacción. O si es un fenómeno retrógrado, no, doctora, de pronto aquí el dolor
poca mejoría, no me mejoró, pero ¿sabe qué? Tengo un dolor de rodilla y yo le echo la culpa a eso, porque después de que salí de aquí me empezó a doler la rodilla. Si cuando empiezan a aparecer esos dolores en otros campos fuera del segmento, uno debe decir, ah, caramba, entonces la cosa no es tan segmentaria, debemos empezar a hacer manejo de campos interferentes. Entonces, cuando uno tomaba ese grupo, específicamente en esa medición, uno lo que logró ver que el paciente que iba a mejorar con la terapia segmentaria, que es la que ustedes ven aquí en verde, mejora y mejora muy bien, incluso con 3 aplicaciones son suficientes, que en mi tesis pues se hizo una aplicación semanal. Pero aquel paciente que con una terapia segmentaria no mejoraba muy bien, al hacer aplicación de campos interferentes, lograba una mejoría igual que el paciente que mejoró solo con terapia segmentaria. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que debemos conocer los fenómenos segmentarios de este tipo de intervención a nivel del segmento, para que dependiendo de eso yo pueda definir si puedo o no hacer campos interferentes. ¿Que puedo hacer campos interferentes desde el inicio? Por supuesto que sí, claro que sí. Todo va a depender de qué, de la historia del paciente, qué tantos campos interferentes nosotros podemos identificar, si el paciente está abierto a realizarse este tipo de intervenciones en otros niveles fuera de su sitio de dolor, porque hay pacientes que a veces no lo comprenden, pero hay pacientes que sí conocen la terapia y dicen, doctora, póngame donde usted necesita, yo soy todo suyo. Entonces ahí es cuando uno tiene esa libertad de uno decir, listo, vamos a hacer este esquema, te vuelvo a ver en tanto, ¿sí? Todo este tipo de cositas. Entonces, eso nos lleva precisamente a que este tipo de terapias e intervenciones es totalmente segura, eficaz, sencilla y que nos sirve muy bien en el manejo del dolor lumbosacro muy común, digamos que dentro de nuestros campos de intervención. Además, la terapia neural segmentaria y la terapia neural de campos interferentes es igualmente eficaz tanto en el alivio del dolor lumbosacro y lo puede llegar a ser para el alivio de otro tipo de dolores. ¿De qué dependerá? Obviamente de la historia clínica, del buen examen físico, de cómo veamos en este paciente, porque esto es como una guía, pero en terapia neural no hay nada estricto, no hay nada, ¿sí? Eso me lleva a motivarlos un poco con la parte investigativa, porque es que si nosotros no investigamos, no vemos, no somos curiosos, pues es difícil poder llegar a un consenso de cómo se debe manejar y van a ver mucho que cada especialista tiene como su forma de protocolo para realizar en cada una de las patologías y es más, a medida que pase el tiempo puede pasarle lo mismo que me pasó a mí, que es cambiar un poquito la dinámica, la forma de hacerlo y fíjense que por lo menos me siento muy satisfecha con la intervención que he hecho a través de ese tipo de terapéuticas con mis pacientes. Esta es una frase que no tengo el autor, pero que la vi publicada a través de las redes sociales de una colega y dice que los ojos solo ven lo que la mente sospecha. Entonces, esta es una invitación para que seamos curiosos, para que descubramos todo lo que podemos hacer a través de la terapia neural y generemos nuevos conocimientos, porque nosotros mismos estamos a cargo de precisamente desarrollar esto e impulsarlo mucho más y darle la importancia que realmente se merece. Bueno, entonces eso era lo que tenía para compartir. De nuevo, muchísimas gracias. Y quedo pues cualquier cosa pendiente a las preguntas. Muchísimas gracias por su excelente presentación, doctora. Y esperemos las preguntas para después de la última o la siguiente presentación. A continuación, con la conferencia Alia de rodilla y su tratamiento en terapia neural, va a estar a cargo del doctor Abimael Aliendres, quien realizó su posgrado en el Centro Nacional de Rehabilitación, doctor Alejandro Rode, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Caracas. Realizó su diplomado de terapia neural según Juneque en la Universidad de los Andes, la Corte 2018, y actualmente se desempeña como médico especialista en medicina física y rehabilitación en la Clínica de Rehabilitación y Medicina Física Avanzada en Barcelona, Estado Anzoátegui, Venezuela. Doctora Aliendres,
Es suya Buenas noches. la pantalla y el audio. Estoy tratando de compartir en pantalla por ligeros problemas técnicos. Ya estoy tratando de... Okay. ¿Se ve, doctores, colegas? Perfecto, se ve. Sí, bueno. Muy buenas noches. Agradeciendo ante todo la oportunidad a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, en nombre del presidente, de su presidente Eduardo Cerizagua, a mi maestro, el profesor Edgar Gómez. El día de hoy tengo el grato placer de hablarles un poco de mi experiencia sobre las algias de rodilla y su tratamiento con terapia neural. Una herramienta, como hemos visto, la terapia neural, una herramienta económica, altamente eficaz, que forma parte de nuestro arsenal terapéutico, que debemos tener el conocimiento para poder ayudar a nuestros pacientes. Todo inicia por la historia clínica de nuestros pacientes y detallamos entonces la aparición del dolor en el segmento, en específicamente la rodilla, que es el que me toca discernir la noche de hoy, la localización, la intensidad de ese dolor, hacia dónde se irradia, cuáles son los exacerbantes y los atenuantes. Es importante destacar los antecedentes personales de nuestro paciente, las enfermedades previas, intervenciones quirúrgicas previas, partos, accidentes, y establecemos lo que es la línea de vida. La línea de vida de las que nos habló nuestro profesor Ed Gómez, y en la línea de vida es importante destacar el primer y el segundo golpe de Speranskis, que son los que producen diferentes patologías a través de esto que vemos acá en el campo, en la parte inferior de nuestra pantalla, lo que es el campo interferente. La línea de vida, en la línea de vida vamos a establecer entonces cuáles son los diferentes, cuál puede ser, o qué se puede estar desarrollando como campo interferente. El campo interferente no es más que un estado irritativo crónico que va a emitir estímulos de diversas índoles a nuestro organismo. Lo más importante, va a hacer dos. Primero, va a emitir estímulos crónicos, patológicos, desde el punto de vista electromagnético, a el sistema básico de Pischinger, importantísimo. Y como segundo evento importante, va a emitir estímulos patológicos al sistema nervioso autónomo, lo que conlleva a la formación o a la aparición de diversas patologías en la economía de nuestro organismo. Recordando también que el 70% de los campos interferentes, se encuentran en la cabeza, en las amígdalas, los pilares amigdalinos, en la región bucodental, en los senos paranasales y el oído medio. Vale la pena destacar, estimados colegas, que en la región bucodental nosotros, mejor dicho, como neuralterapeutas, nos toca estudiar una bibliografía de Loren Fisher, en el cual destacan los dientes como fusibles electromagnéticos que permiten coordinar o regular diversas funciones en nuestro organismo. Lo vamos a mostrar un poco más adelante. Ahora bien, cuando hablamos del examen físico del segmento, primero que tenemos, que hemos aprendido, es la observación desde inclusive el paciente atraviesa la puerta de nuestro consultorio, debemos estar pendientes cómo es el patrón de marcha. Por supuesto, los aumentos de volumen, el enrojecimiento de las áreas, en la evaluación de las amplitudes articulares, tanto en flexión como extensión, la palpación de los diversos segmentos de acuerdo al
la anatomía que ya sabemos y por supuesto las maniobras especiales con la finalidad de establecer un diagnóstico clínico, que es el día a día de nuestra consulta. Ahora bien, les pongo esta lámina súper importante de Boll y Kramer. Si vemos, nos vamos al centro de la imagen, vemos en esta línea la arcada dentaria superior y en la línea de abajo es en la arcada dentaria inferior. Además vemos estos óvalos rojos y están representados rodilla por delante y rodilla por detrás. Por ejemplo, en la arcada dentaria superior, los incisivos primero, segundo y el canino, cualquier patología que pueden variar como caries, dientes desvitalizados, abscesos periodontales, pudiesen conllevar a dolor a nivel de la rodilla por detrás. Y así sucesivamente, en los molares 6 y 7, cualquier problema dentario puede llevarnos a dolor a rodillas por delante. Y es importante tener este mapa, por así decirlo, de las diversas patologías, porque si pueden ver, los dientes están relacionados con órganos, vértebras, diversos segmentos de la columna vertebral y articulaciones. Ahora bien, ¿cuándo está indicado una terapia neural en gonalgia? En enfermedades degenerativas como por ejemplo la osteoartrosis, estados irritativos del aparato tendino-ligamentoso, salvo en aquellas excepciones donde el desgarre sea masivo, donde hay una gran inestabilidad del sistema que comprometa la estabilidad de la articulación como tal. Lesiones antiguas o recientes desde el punto de vista traumático y enfermedades inflamatorias como poliartritis, algunas enfermedades articulares, por ejemplo, artritis seronegativas o artritis por cristales. Es importante que hagamos o tengamos en cuenta qué tipo de opciones vamos a tener para tratar las gonalias. Primero, tenemos las terapias con pápulas, también denominado tratamiento segmental, en el cual vamos a aplicar microdosis hasta 0,5 ml de procaína o lidocaína al 1%. En particular, yo prefiero el uso de la procaína al 1% por razones obvias en cuanto a ventaja de esta fórmula con respecto a la lidocaína. Las inyecciones, además, las inyecciones profundas en el aparato ligamentoso y en pata de ganso, y la inyección en la articulación de la rodilla. La terapia neural con pápulas está indicada sobre todo en artrosis o artritis de la rodilla o en desórdenes postraumáticos. Los materiales, aguja de 27 por medio o de 30 por medio, y como le dije al principio, vamos a usar microdosis hasta 0,5 mililitros de procaína a lidocaína al 1% por pápula. En la literatura refiere diluciones de 0,5, 0,75, 1. Yo particularmente por la facilidad prefiero usar la procaína al 1%. Además, que evitamos esas diluciones, inclusive pudiendo llegar a contaminar la procaína. Entonces trato de usarla pura al 1%. Para hacer una terapia neural con pápulas, y una vez que tenemos evaluado a nuestro paciente, lo tenemos cómodo, acostadito en nuestra camilla, este paciente está de pie simplemente para mostrarle los puntos. Sin embargo, la debemos hacer acostado o sentado, depende de la comodidad del paciente y depende del rapport que establezcamos con nuestro paciente. A nivel lateral, vamos a hacer una pápula a nivel de la línea articular, a nivel medial, una pápula a nivel de la cabeza de la tibia, la línea articular, una pápula a nivel de la cabeza del fémur, y en la parte posterior, en la fosa poplitea, en el tercio medio. Vamos a colocar entonces 0,5 ml de procaína al 1%. ¿Con qué frecuencia? Podemos hacerla una a la semana, una sesión a la semana, por 3 a 4 semanas, con excelentes resultados. Otra
de las terapias neurales, opción de terapias neurales, es la inyección profunda de la pata de ganso. Para ello usamos 2 a 3 ml de procaína al 1%, ¿ok? Vale la pena destacar, o para recordarle, la pata de ganso se encuentra en el tercio proximal, en la cara interna de la tibia, generalmente, y está compuesto por los músculos tendones o la unión tendinosa del sartorio, del recto interno y el semitendinoso. En la mayoría de los casos, esta tendinitis está acompañada de la bursitis, y en pacientes en pacientes mayores, en el cual tenemos artrosis moderada a severa, generalmente ese paciente consulta por un aumento de volumen y dolor en el aspecto anterointerno de la rodilla, que cuando examinamos y palpamos, lo primero que conseguimos es una inflamación de la pata de ganso. Ahora bien, cuando vamos a hablar de la inyección de la articulación de la rodilla, para mí esta es la joya de la corona en cuanto al tratamiento de la articulación de la rodilla, o en cuanto al tratamiento en terapia neural. Hay un punto importante. Debemos manejar esta técnica, la inyección intraarticular de la rodilla, porque en muchas oportunidades, sobre todo en años anteriores, cuando estaba un poco más escasa el ácido hialurónico, vamos a ir específicamente en un paciente con criterio de viscosuplementación, y en ese momento no había, o en los actuales momentos quizá hay, pero desde el punto de vista económico el paciente no le alcanza para obtener una dosis o el tratamiento completo de ácido hialurónico intraarticular. Fácilmente podemos usar 3 ml de procaína al 1% por sesión de tratamiento. Entonces usamos agujas de 27 por 1,5, 3 ml de procaína o lidocaína al 1%, alcohol o solución yodada y torondas de algodón. Particularmente yo uso también esta técnica intraarticular, procaína al 1%, porque la procaína también tiene la particularidad de ser bacteriostático y por supuesto me limita un poco las posibilidades de una artritis séptica, aunque si nosotros usamos nuestra técnica de asepsia y antisepsia de manera correcta, no hay ningún problema en usar lidocaína. Pero yo, les vuelvo y les repito, por razones de tranquilidad, uso la procaína en el 99% de los casos. ¿Cómo posicionamos nuestro paciente? En decúbito dorsal o una rodilla semiflexionada. Yo particularmente abordo la rodilla desde en la porción lateral y desplazo entonces esa rótula de medial hacia lateral. ¿Cómo hacemos? Aproximadamente por el borde lateral de la rótula, yo generalmente la trazo, divido mi rótula en 3/3, superior, medio, inferior. En la unión del tercio superior con medio, marco. Generalmente hago un abón de 0.5 con la misma procaína, no la que voy a introducir dentro de la articulación, pero sí pongo 0.5 ml de procaína al 1%. En ocasiones enfrío la articulación para disminuir, para que tener menor percepción dolorosa de nuestro paciente, y me voy y coloco los 3 ml de procaína al 1%. Particularmente he tenido excelentes resultados en la práctica clínica de los dolores articulares. La recomiendo y le tengo mucha confianza a la técnica en líneas generales de la terapia neural, y se ha convertido en mi día a día. De verdad que no hay caso que se le resista a una terapia neural bien orientada con una buena historia clínica. Es una técnica que nos permite tener resultados prácticamente de manera inmediata. Sobre todo esta inyección intraarticular, el paciente al bipedestar nota los cambios de manera inmediata. Por lo tanto, los invito a hacer esta técnica sin miedo y con confianza. Bueno,
Me despido, no sin antes agradecer nuevamente su invitación. Muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor Abimael Aliendre, por su excelente conferencia. A continuación, nuestra próxima conferencia va a estar a cargo de la doctora Ana María Garófalo y se titula Terapia Neural y el adulto mayor. La doctora Garófalo realiza su posgrado de Medicina Física y Rehabilitación avalado por la Universidad Central de Venezuela en el Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. JJ Arbelo, en la Corte 2003-2005 en Caracas. Realiza un curso para expertos en terapia neural avalado por la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación en Caracas 2013 y 2014. Actualmente se desempeña como médico fisiatra en la Clínica Santa Sofía, en la Clínica Félix Boada y en la Alcaldía de Baruta, donde es miembro del equipo de alcance Convite. También desarrolla en PIG un programa multimodal de prevención de discapacidad en el adulto mayor en Caracas 2005. Y en abril y agosto de 2019 participa en el Seminario en Rehabilitación Geriátrica de ProHábil, avalado por la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Doctora Ana María Garófalo, los micrófonos y la pantalla y la audiencia son suyas. Buenas noches. Complacida de acompañarlos esta noche con este simposio de terapia neural según Junek. Honrada por la invitación del doctor Gómez y de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Vamos a hablar de terapia neural y el adulto mayor. Comencemos por definir el adulto mayor. El adulto mayor es toda persona mayor de 60 años. En la gráfica vemos la pirámide poblacional de Venezuela para 1990 y su proyección para el 2015. Vemos como la base de la pirámide se ha ido haciendo más angosta y el vértice menos pronunciado. Esto obedece a que ha habido un incremento en la población mayor de 60 años con un pico en la población de los 80 años. Así, tenemos para hoy en día una esperanza de vida de 71 años de vida con una proyección en el 74 y 83 años para el 2030. Las patologías más comunes que se presentan en el adulto mayor son bien conocidas por nosotros. A nivel cardiovascular, como hipertensión y varices de miembros inferiores y trastornos metabólicos. A nivel osteomusculoarticular, con artrosis, artritis y fracturas. Una alta prevalencia de infecciones y un conjunto de trastornos englobados en el término de trastornos neurocognitivos, siendo las causas más frecuentes de dolor en el anciano el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor mixto. Trayendo esta lámina de las clases de nuestro querido doctor Isea, definimos que la rehabilitación geriátrica es una modalidad específica de la rehabilitación médica con un objetivo definido encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance su máximo nivel físico, funcional e independencia mental, social, laboral, proporcionándole así los medios para modificar su experiencia vital e integrarlo a la sociedad. Ahí en la lámina se ve un poquito movido el círculo rojo, pero lo que quiero resaltar es la capacidad que tenemos con la técnica de terapia neural
de modificar la experiencia vital de nuestro adulto mayor y por ende poder integrarlo a la sociedad o a su núcleo familiar. De gran importancia en el adulto mayor es la historia médica. Debemos ir preguntando cronológicamente todos aquellos acontecimientos que les ocurrió en el transcurso de toda su vida. Desde los más mínimos golpes, heridas, quemaduras, abscesos, infecciones, inflamaciones, cirugías, partos complicados, fracturas, contracturas, cicatrices, mordeduras, arañazos, alergias, afecciones de la dentadura, traumas emocionales que pudieron haber ocurrido en cualquier momento de la vida y en cualquier parte del cuerpo u órgano. En el adulto mayor es de relevancia la evaluación del dolor. Como ya sabemos, su localización, características, factores agravantes y atenuantes. Siendo importante agregar a la evaluación la funcionalidad del paciente con los índices de Katz o Bartel, las escalas afectivas como las escalas de la depresión adaptadas para el adulto mayor, la evaluación del estado cognitivo con el Mini-Mental Test u otros, el evaluar el sueño y el apetito y la nutrición. ¿Por qué? Resulta que tenemos un gran porcentaje de adultos mayores que han perdido su capacidad de comunicación. En estos casos debemos estar atentos a cualquier cambio de conducta, de expresión facial, de hábitos o de movilidad que nos pueda indicar que el paciente está presentando dolor y no lo puede comunicar. En el adulto mayor se mantiene la aplicación de la técnica local en el locus dolendi, tratamiento segmental, en los centros neurovegetativos, las infiltraciones paravenosas, como nos recordó el doctor, ahorita la infiltración intraarticular, y la búsqueda y tratamiento de los campos interferentes en cicatrices, odontones, amígdalas, incluyendo también zonas reflejas y emociones. Es de alta importancia para nosotros la evaluación de las cicatrices y la evaluación de la boca, incluyendo nuestra formación en la lectura de las radiografías panorámicas. A la hora de la aplicación de la técnica tenemos que tomar en cuenta los cambios propios del envejecimiento. Por ejemplo, la disminución de la turgencia en la piel y el tejido muscular nos van a hacer un poco más difícil poder encontrar un tejido donde depositar nuestra pápula y nuestros 0.2 mililitros de procaína o lidocaína según el caso. También las alteraciones degenerativas pueden también causar cambios en la arquitectura, lo cual nos puede dirigir un poco la técnica. Tenemos una disminución de las respuestas neurovegetativas, tanto en la manifestación de los síntomas como en las manifestaciones del fenómeno en segundos o de las manifestaciones alérgicas. Nuestros adultos mayores son más propensos a la toxicidad. Allí se ve una ventaja en el uso de la procaína sobre la lidocaína, ya que la lidocaína requiere el paso hepático, mientras que la procaína la vamos a sintetizar en el plasma y vamos a observar en el adulto mayor una disminución de la respuesta al dolor, encontrándose que el adulto mayor puede tener un umbral del dolor superior en un 15% que de un adulto joven. Esto nos puede traer un beneficio como una vulnerabilidad. Un beneficio porque si tiene mayor umbral del dolor, nuestra punción con la aguja puede ser menos dolorosa, pero a su vez, al presentarse una lesión, son menos sensibles al estímulo nociceptivo y cuando nos damos cuenta ya podemos tener un daño tisular. Las contraindicaciones de la terapia neural en el adulto mayor se mantienen. Alergia a anestésicos locales, inyecciones profundas están contraindicadas en el caso de trastornos de coagulación, hipertensión severa o insuficiencia cardíaca congestiva, miastenia gravis
y las relativas a arritmias cardíacas, alteraciones coronarias severas, embarazo y temor o rechazo a las agujas, que puede ser incluso una contraindicación absoluta. En cuanto a las dosis, vemos en la lámina lo que son las dosis recomendadas para aplicación anestésica. Nosotros vamos a estar utilizando microdosis de anestésicos locales. Nuestra aplicación va a estar entre los 2 y los 3 cc por sesión, distribuidos en pápulas, cada una de 0.2 a 0.3 ml. ¿Por qué usamos microdosis? Porque las microdosis son suficientes para estimular el potencial de membrana de las células y producir una hiperpolarización para luego la célula pueda retornar a su potencial de membrana basal. No, repito, no buscamos dosis de condiciones anestésicas. Las complicaciones de la terapia neural en adulto mayor pueden ser la intoxicación dada por trastornos de entumecimiento de la lengua en la región perioral, excitación, agitación, mareos, tinnitus, visión borrosa, temblores y convulsiones. Incluso con dosis más elevadas, depresión, somnolencia, depresión respiratoria y hasta la muerte. Accidentes debidos a hipersensibilidad alérgica, que debemos tener siempre a mano tratamiento con adrenalina, antihistamínicos, esteroides y soporte cardioventilador. Debe inyectarse lentamente realizando frecuentes aspiraciones antes de cada inyección y durante la misma, con mucha precaución en áreas muy vascularizadas. ¿Qué resultados esperamos tener de la terapia neural en el adulto mayor? Igualmente esperamos ver fenómenos en segundo y esperamos ver mejoría de nuestros pacientes. Asimismo, vamos a tener reacciones locales en zonas de punción, como molestias en la zona donde entró la aguja. Esto se puede controlar utilizando las agujas más delgadas, como las 30G, y en caso de que persista la molestia, se recomienda utilizar calor local. Las alteraciones de sangrado también se controlan con usar estas agujas más delgadas, e igualmente recalcando el interrogatorio del uso de anticoagulantes. Podemos ver entonces nuestros fenómenos en segundos, podemos ver el fenómeno inverso, el fenómeno tardío, el fenómeno inmediato y el fenómeno retrógrado. En nuestro fenómeno inverso podemos ver que hay un empeoramiento de los síntomas, descrito como reacciones molestas. Por ejemplo, diarrea, cansancio, somnolencia, fiebre, síntomas gripales o tos. Puede haber incluso dolor en un sitio distante sin un motivo aparente. Estos síntomas pueden representar signos positivos de resolución de procesos. Se recomienda no suprimirlos bruscamente con medicamentos antidiarreicos, antiinflamatorios, antibióticos, etc. En el caso del adulto mayor hay que tener precaución y para evitar una descompensación probablemente sí tengamos que hacer una intervención con algún medicamento para controlar los síntomas. Mis recomendaciones para terminar es hacer una exhaustiva historia clínica, preguntar si está tomando aspirina, si se la indicada o no, si la está tomando, si está tomando algún otro anticoagulante, si está tomando AINES o si está tomando algún producto natural tipo ginseng. Promover la técnica para disminuir la polifarmacia, promover la técnica entre los mismos pacientes y entre los mismos colegas. Poder utilizar esta técnica nos da una ventaja sobre la medicación oral, ya que podemos disminuir los síntomas del paciente sin agregar un fármaco más a los muchos que probablemente ya está tomando. Siempre hay que buscar los campos interferentes, siempre hay que hacer una evaluación de la cavidad oral. Podemos complementar con otras técnicas, medios físicos, vendaje neuromuscular, como comentó el doctor, etc.
Tenemos que buscar repetir las sesiones. En una sola sesión no vamos a poder tener todos los beneficios que necesitamos. El tratamiento intraoral y la promoción de la salud bucal nos va a promover la conservación de piezas dentales, mejorar el aseo bucal, nos permite también evaluar las características de la lengua, evidenciar si hay lesiones, que pueden ser lesiones premalignas o por roces de prótesis dentales que están mal ajustadas. Es muy frecuente tener campos interferentes dentro de la boca incluso, y fuentes de dolor, incluso con tratamientos odontológicos inconclusos. Y se involucra también el tratamiento de la articulación temporomandibular, muy frecuentemente afectada en los casos de déntula. Esto nos lleva a una autoconfianza del paciente, mejora su autoestima, mejora su interacción social y vamos a mejorar su capacidad de alimentación y por ende disminuir su riesgo de desnutrición. Por último, la prevención de caídas. La aplicación del tratamiento puede producir, como sabemos, cierto mareo o cierta hipotensión, por lo cual nuestro adulto mayor siempre tiene que estar acompañado y supervisado durante y después del tratamiento. Y posteriormente, una vez que ocurre mejoría del dolor, tomar en cuenta la mejoría que va a tener el paciente en la movilidad y para ello debemos trabajar con las funciones intrínsecas del paciente, como su coordinación y equilibrio, fortalecimiento de miembros inferiores y la modificación de los factores ambientales que podamos influir, como la prevención en las escaleras, en los baños, la mejora en la iluminación, la mejora en el calzado, etc. Muchas gracias por su atención. Estamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, doctora Ana María Garófalo, por su excelente conferencia, y a la audiencia las disculpas porque son problemas técnicos propios de la intranet y muy poco podemos hacer al respecto. Particularmente donde me encuentro no tuve problemas de interferencia y escuché toda la conferencia, pero por el chat hay información de que en algunas partes pues no se escuchaba. Y esto es propio de este tipo de eventos por esta plataforma. Ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. El doctor Fran Santana pregunta a la doctora Diana Marcela: en el caso de lumbociatalgias, ¿se hacen pápulas en el trayecto del locus dolendi? Bueno, uno tiene la opción de hacer las pápulas a nivel del trayecto. Yo, de hecho, lo he realizado, he tenido buena experiencia realizándolas allí, pero cuando de pronto son radiculopatías un poquito más instauradas, ¿no? Lumbociatalgias un poco más instauradas, donde está perfectamente delimitado cuál es la raíz que está implicada, pero cuando ya de pronto es un dolor un poquito que más corresponde a una claudicación neurogénica de algún tipo o algo, pues no hago realmente pápulas. Cuando es una radiculopatía como tal, una lumbociatalgia que uno logra identificar, el E5S1, el E4, el E5, incluso hay algunas radiculopatías un poco más superiores, siempre hago a nivel de la zona del locus dolendi. Es una buena oportunidad para hacerlo y realmente los resultados han sido buenos. Sin embargo, debo decir que también en algunos pacientes no lo he hecho y de igual manera obtengo resultados. ¿En qué cambia un poquito la diferencia de lo que obtengo? Es un poco, lo que he notado, es un poco en la rapidez de la mejoría, ¿sí? O sea, el paciente se va al consultorio fácilmente ya como con un dolor un poco más controlado, ¿sí? Pero si hago solamente a nivel axial, a nivel de sus papulitas, pues digamos que vemos un fenómeno que puede ser un poquito más tardío en el tiempo. Gracias, doctora. El doctor Fran Santana pregunta al doctor Aliendres: al infiltrar el borde lateral de la patela
¿qué profundidad sugiere de la infiltración? Debemos recordar que lo que vamos a hacer es un abordaje intraarticular y que vamos a tomar como punto de referencia el borde lateral de la patela. ¿Ok? Como dije anteriormente en la exposición, vamos a dividir la patela en 3 tercios y en la unión del tercio superior con el medio. Justo en ese momento, en ese punto, podemos hacer un aboncito, primero, para evitar la molestia de cuando vayamos a pinchar con nuestra aguja. Segundo, vamos a tomar en cuenta que debemos usar una aguja larga. Yo generalmente uso agujas de 27 por 1,5, que es una aguja que me permite trabajar y abordar la articulación sin ningún problema. Y por lo menos debemos introducir unos 2.5 centímetros de la aguja en la articulación. Muchas gracias, doctor. Pregunta para la doctora Diana Villamizar, de la doctora Ana Patricia Sorrentino. Doctora Diana, ¿qué campos interferentes ha tratado usted con mayor frecuencia en su práctica con la terapia? Bueno, fíjense lo curioso, siempre hablamos de odontones, de amígdalas y demás, y resulta que en mi práctica realmente los campos interferentes más tratados son las cicatrices, ¿sí? Ya sea por una inguinorrafia, por una histerectomía, por una resección de lipomas a nivel de lumbar, algunos antecedentes de osteosíntesis por una fractura a nivel de cadera. Muy ocasionalmente, lo que son odontones y amígdalas, generalmente manejo mucho los campos interferentes que están un poco en relación al segmento, ¿sí? Que es estos que nombré, que son principalmente a base de cicatrices. Eso es lo que principalmente manejo. Puede ser también un poquito por la orientación en cuanto a los cuadros dolorosos que veo. Muy seguramente si tuviera la oportunidad de manejar otros cuadros de dolor, capaz y los principales fueran a nivel dental, pero pues son más a nivel periférico en cuanto a cicatrices. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta para usted de parte de la doctora Carmen Aida Márquez Albornoz. Doctora Diana, ¿cuál ha sido su experiencia en postoperatorio de columna lumbar cuando el paciente no tiene adecuada, ahí se quedó? Creo que más abajo no tiene adecuada evolución. Bueno, mira, ahí principalmente la respuesta que yo he tenido es un poquito más limitada. O sea, no puede uno asegurar que pueda tener estos fenómenos del segmento, ¿sí? Porque realmente uno lo que observa es que son mejorías que pueden llegar a alcanzar hasta un 60-70% de su nivel de dolor, pero con terapias que son segmentarias. ¿Sí? Entonces, segmentarias con algo de aplicación a nivel del campo interferente, que sería obviamente la zona de cicatriz, y deben ser a nivel seriado. O sea, principalmente yo el esquema que utilizo con ellos, hago una primera aplicación solamente del segmento y a nivel de la cicatriz, miro si hay o no algún efecto o algún fenómeno de reacción que me pueda abrir el campo un poquito, algún campo interferente que me esté allí condicionando todo, y hago aplicaciones que pueden ir el primer día, tercer día, semana, y a partir de allí, dependiendo de la evolución, lo cito cada 20 días o cada mes, o hago aplicaciones seriadas semanales, también por 3 aplicaciones, y dependiendo de la evolución, pues sigo evaluando. ¿Sí? Ahí es donde nosotros hacemos la cuña de la frase que siempre conocemos, que a veces la mejor cirugía es la que no se hace, ¿no? Porque muchas veces el dolor no pertenece precisamente a un daño estructural y sí condicionamos a una noxa y a una lesión y a la creación de un campo interferente que va a ser un poquito más difícil. Entonces, sí hay mejoría, un poquito limitada, más como coadyuvante, pero debe hacerse principalmente de modo seriado, manejo segmentario y de campos interferentes. Otra pregunta para usted, doctora Diana, de la doctora Geraldine Arias. ¿La terapia neural aplicada en pacientes con lumbosacralgia o lumbociatalgia pueden alternarse el tratamiento con esteroides, en este caso dexametasona intramuscular? Bueno, en lo personal no recomendaría alternada, ¿sí? Si necesitamos el efecto como tal de una dexametasona a nivel intramuscular,
realmente es porque de pronto nos falta ampliar un poquito la cuestión de los campos interferentes, o puede ser fácilmente una salida rápida que a veces los mismos pacientes se casan con estos medicamentos. No es que me aplico porque es lo único que me mejora. Muchas veces se pueden utilizar al inicio dependiendo de cuál es la indicación, y debe haber una indicación específica para la dexametasona. Entonces yo en esos casos, cuando de pronto es un paciente de un poquito de difícil manejo, yo no lo alterno con infiltraciones o con uso de esteroides de ese tipo, sino soy más acuciosa, ahí sí, de pronto en trabajar mucho el segmento, en la búsqueda de campos interferentes y hacer un esquema seriado un poco más corto. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una aplicación en el día 0, a los 3, 4 días y más o menos a los 7, 10 días. Es lo que en estos casos me ha funcionado y no he requerido, afortunadamente, apoyos con otro tipo de medicación, especialmente el corticoide, pues que sabemos también las limitaciones de su uso que tenemos en la actualidad. Para el doctor Aliendres, de la doctora Eliana Sanabria. Para el abordaje interarticular en la rótula, la introducción de la aguja es de medial a lateral. ¿Y qué profundidad? Como lo habíamos comentado en un principio, el abordaje es lateral. Por lo tanto, la aguja la introducimos de lateral a medial. La profundidad, 2.5 centímetros aproximadamente. Muy bien. Un comentario de la doctora Carmen Aida Márquez. Doctora Ana María, en verdad no es fácil el manejo del adulto mayor por todas las implicaciones que tiene. De verdad, se tiene que realizar una buena historia clínica. El doctor Fran Santana comenta que importante es la exposición de la doctora Garófalo en geriatría. El doctor Fernando Corvo pregunta que si tienen experiencia en el tratamiento del síndrome de dolor regional complejo. Pregunta para la doctora Diana Villamizar. Bueno, este tipo de síndrome, generalmente lo que yo he visto a través de mi experiencia, pues también un poco trabajando de cerca con los anestesiólogos en la parte de clínica de dolor, yo utilizo la terapia neural como un manejo complementario. O sea, después de que ellos han hecho ya sea un bloqueo propiamente dicho de ganglio estrellado o simpático lumbar, y la utilizo como coadyuvante. ¿Sí? Entonces, realmente, solamente a través de ese como manejo inicial, y ya después cuando el paciente me llega a mí y hago todo el manejo como tal del síndrome doloroso, realmente la respuesta ha sido muy buena. Sobre todo porque recuerden que por los mismos mecanismos del síndrome doloroso y el mecanismo que tiene de regulación de la terapia neural, pues se acoplan muy bien. Entonces, realmente muchas veces el paciente termina de evolucionar satisfactoriamente con este esquema. Utilizo un poco más a nivel segmentario a lo largo del dermatoma, ya sea obviamente a nivel de miembro superior o de miembro inferior. Entonces, allí una terapia segmentaria tan cortica se nos puede limitar, y sí lo proyecto un poco más a la zona del locus dolendi, que nos ha mostrado buenos resultados, pero con esa anotación. Un poco coadyuvante después como de un manejo inicial, donde yo espero que por lo menos con el bloqueo anestésico pueda tener una mejoría hasta el 50%, y al finalizar con un esquema de terapia neural coadyuvante en su evolución posterior, logramos mejorías hasta de un 90%. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta del iPhone de Lili, que experiencia tienen en el tratamiento de adenomas tiroideos. Doctora Villamizar.
Bueno, yo realmente en la parte de adenomas no tengo experiencia, por eso no activé el micrófono realmente. No sé si alguien lo haya manejado, ¿sí? Porque no es un área de pronto que he tenido pues mucho acceso, entonces la verdad estaría mintiéndole en tal caso. No sé si alguien de pronto, doctor Edgar, o alguno de los participantes también en sala que nos puedan compartir su experiencia en caso de que la tengan. Muy buenas noches. Tanto Particularmente como yo no he tener tenido pacientes. experiencia, pero sí sé que hay un protocolo de terapia neural para todo lo que es patología tiroidea. No he tenido pacientes con adenoma tiroideo y por lo tanto no pudiera, pero sí sé que hay un protocolo para tratamientos de cualquier tipo de patología de tipo tiroidea. Si revisan, por favor, la primera conferencia, le presenté a un paciente femenino con adenoma tiroideo. Ese paciente no le tocamos su tiroides, ese paciente lo manejamos con técnica endovenoso paravenoso, más le tratamos el resto de su patología musculoesquelética, por las cuales decidimos aplicarle el tratamiento. En este caso, ya sería una experiencia para los que manejan cirugías de cabeza y cuello y para los que manejan las patologías de CA, pero nosotros en esa oportunidad no manejamos porque era un paciente ya que estaba eh, en cuidados paliativos y ahí no íbamos a tratarlo. Ahora, dependiendo de la fase en que esté, hay que buscar su tratamiento, comenzar con el tratamiento endovenoso paravenoso, su tratamiento del segmento, buscar campos interferentes, mantenerlos en control y eh, vuelvo y explico, es mejor que lo maneje el especialista de, de, de ese campo, el médico endocrinólogo, el cirujano de cabeza y cuello, para que puedan seguir el curso de esta patología. Pero ese sería tratamiento regional e inyección en la tiroides, que es fácil inyectarlo, pero hay que tener bastante cuidado porque sangra bastante. Endovenoso, paravenoso y del segmento. Eso es mi experiencia, lo que le puedo comentar. Hay otra pregunta de la doctora Yulaisi Andarcia para los panelistas, para los conferencistas. ¿Cuáles serían sus protocolos para incluir la odontología neurofocal en la atención del paciente que acude en busca de un tratamiento neural terapéutico? Bueno, realmente no es que exista un protocolo. El deber ser como médico fisiatra, neural terapeuta, es que hagamos una evaluación de la boca buscando los campos interferenciales. Como lo dijo el doctor Edgar Gómez Gómez en la primera conferencia, como lo afirmo, dicen que el 70% de los campos interferentes están en cabeza y cuello. Y como lo recordé, los dientes forman parte, o mejor dicho, son como la fusiblera, son fusibles de los campos electromagnéticos a nivel de nuestro organismo. Por lo tanto, deberíamos, para poder ser considerados nosotros neuralterapeutas, deberíamos evaluar boca y tener allí esa herramienta, la lámina que le mostraba de Kramer, de Bolly Kramer, que es una herramienta súper importante en nuestro día a día, la práctica profesional diaria. Okay. Para responder esa pregunta, yo creo que el protocolo debe ser evaluar siempre evaluar boca, porque esa es la base de la neuroterapia. Para el caso de nuestros pacientes, siempre debemos revisar la boca. En el adulto mayor, súper importante porque, como dijimos, siempre vamos a tener campos interferentes allí y no seríamos realmente neuroterapeutas si no estamos revisando boca. Como lo dije en la exposición, no solo quedarnos con la parte de la colocación de pápulas,
sino ir siempre más allá y hacer la técnica completa. Buenas noches, doctora Mari Benavides. Gracias por su participación. La doctora Lida Domínguez hace una acotación y pregunta. En estos momentos de pandemia por COVID-19, donde se reportan arritmias secuelares, ¿tienen alguna sugerencia, alguna variación de dosis o de dilución de la procaína? ¿Evitar alguna región? No, básicamente no habría por qué no colocarla y no colocar las dosis que se vienen utilizando, porque es que la procaína se metaboliza prácticamente a ser inyectada directamente. Entonces no hay contraindicación por qué no utilizarlo. De hecho, quizás cuando la motivación de ver sistema inmunológico y terapia neural era un poco eso, porque se ha hablado tanto todo este año de pandemia del sistema inmune y salvo de tener contraindicaciones, más bien tiene muchos beneficios y sobre todo el colocar tratamiento endovenoso y paravenoso porque se ha demostrado que tiene efectos casi que inmediatos en mejorar el sistema inmunológico. Muchas gracias, doctora. Doctora Vimarel, ¿tiene algún protocolo para el tratamiento de esguince del ligamento colateral medial de la rodilla? Generalmente coloco terapia neural una vez a la semana por 3 o 4 sesiones. Además de esto, yo soy fiel creyente y combino la terapia neural con otra técnica, que es la técnica de vendaje neuromuscular. Y la combinación de ambas técnicas me da muy buenos resultados. Pero es una experiencia propia. No sé si el resto de mis colegas hacen conjunción de técnicas. Yo particularmente, vuelvo y repito, hago terapia neural más vendaje neuromuscular con excelentes resultados. Otra pregunta para usted, doctora Vimarel, de parte de la doctora María Alejandra Cortés. Saludos. ¿Con qué frecuencia realizas el tratamiento de terapia neural en un mismo paciente que asiste con dolor por artrosis de rodilla? Hago una evaluación semanal y una administración semanal por 3 a 4 semanas, suficiente y con excelentes resultados. Generalmente, el paciente con la primera dosis mejora entre 50 y 75% la artralgia, en caso de que hagamos una infiltración intraarticular. Posteriormente, las infiltraciones o los abordajes sucesivos vamos a llegar a ese 100%, si se quiere, para tener paciente completamente asintomático. Muchas gracias, doctor. Doctora Garófalo, pregunta la doctora Geraldine Arias. En caso de pacientes adultos que presenten edéntula total, ¿cómo sería la aplicación de los campos interferentes a nivel bucal? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Tenemos una prueba terapéutica en la cual podemos ir aplicando odontón por odontón y ver cuál es la respuesta que va ocurriendo. En ese caso que decidamos esa técnica, pues no tiene por qué ser toda en una misma sesión, puede ser en sesiones repartidas. Y lo otro es pues, irnos más bien a nivel, digamos, proximal, pues irnos hacia la raíz del nervio dentario, buscar más hacia la raíz del nervio que buscar directamente en la aplicación del lugar de la edéntula, que también la aplicación se hace hacia el carrillo, pues no se hace directamente sobre el encía. Muchas gracias, doctora. No habiendo más preguntas, vamos a cerrar el evento dándole las gracias a todos ustedes por haber participado durante estas 3 semanas en este simposio de terapia neural según UNEC en Medicina Física y Rehabilitación. Dándole las gracias a la Junta Directiva actual de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, a su presidente, el doctor Eduardo Cerizagua, al comité científico y particularmente por lo que me concierne, dándole las gracias a todos los expositores, a todos los conferencistas que lo han hecho de manera excelente y espero que de aquí en adelante pues sigan teniendo muchas experiencias. Todos ustedes son
de generaciones muy recientes y tienen por delante muchos años para seguir no solamente con la terapia neural según Huneke en medicina física y rehabilitación, sino con todos los paradigmas de esta década, que son la proloterapia, la ozonoterapia, las células madres mesenquimales, el plasma rico en plaquetas, entre otros, que debemos de estudiar y desarrollar, así como lo hemos venido haciendo sistemáticamente con la terapia neural según Huneke. Voy ahora a darle el derecho de palabra para el cierre a la doctora María del Valle Benavides, epónimo de este simposio de terapia neural, por su desempeño como médico especialista en medicina física y rehabilitación y por cumplirse 21 años de haber presentado su trabajo especial de investigación sobre terapia neural en cervicalgias crónicas y abrir esta línea de investigación que se ha mantenido en el transcurso de 21 años. Doctora Mari, por favor. Bueno, agradeciendo primeramente a Dios porque nos ha permitido 3 viernes deliciosos con ponentes maravillosos, hablando y ampliando un poco más lo que es la terapia neural según Huneke. Y bueno, al doctor Edgar Gómez, porque es el creador y le dio vida y forma a este simposio. Bueno, obviamente a la junta directiva, al doctor Eduardo Cerizagua, al comité científico, a todo ese grupo de fisiatras que han hecho posible estos encuentros maravillosos. Obviamente a todos los ponentes, a la doctora Irene Abascal, el doctor Martínez, la doctora Alguero, la doctora Villamizar, la doctora Liendre, la doctora Garófalo, de verdad que excelente. Bueno, nos amplían un poco más y qué es lo que les pudiera decir, que esto es todo un mundo, que hay que entrenarse, que cada vez los fisiatras en este ámbito deberíamos entrenarnos cada vez más, no tan solo para trabajar campos interferentes, sino trabajar, colocar tratamiento a nivel del ganglio de gastro, como lo decía el doctor Edgar Gómez, a nivel del ganglio estrellado, como lo habíamos mencionado, con los tantos beneficios que tiene. Y bueno, esta modalidad ya también lo comentamos que se puede utilizar en pacientes embarazadas, una vez que hayan pasado el primer trimestre y siempre colocando tratamientos segmentarios. Y bueno, obviamente personas de adulto mayor que son tan complicados y esta modalidad es muy importante porque nos ayuda a mejorar el paciente y sin aumentar la medicación vía oral. Cuenten ellos. Muchas gracias, doctora Mari. Éxitos en todo en su ejercicio. Y bueno, finalmente comentar que somos mucho más que dolor y llevarnos la máxima que lo comentó el doctor Gómez, después lo comentó la doctora Abascal, que todo paciente que entra a nuestra consulta, disculpen la interrupción, que todo paciente que entra a nuestra consulta salga sin dolor o por lo menos bien aliviado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mari. Hay un área que no tratamos, no hubo preguntas, y esto lo vemos con el adulto y el adulto mayor y el joven. Pero esto también está indicado en los niños. Así que ese es un campo muy, muy grande para estudiar y entrenándose bien, pues podemos hacer los diagnósticos y tratamientos del dolor crónico mediante la utilización de microdosis de procaína para mejorar así el dolor en los niños, en los adultos y en las personas de la tercera edad. Para concluir, palabras de nuestro presidente, doctor Eduardo Cerizagua. Bueno, ante todo, doctor Gómez, nuevamente agradecido no solamente por esta actividad, sino por todos los años que le ha dedicado en forma continua y de manera integral e intachable con la educación médica continua de nuestra especialidad.
Agradecido en nombre de toda la Junta Directiva con todos los ponentes y en particular con la doctora Mari Benavides por nuevamente, por el apoyo y por el aporte nuevamente, no solamente durante esta actividad, sino durante todos los años que han podido contribuir. Quiero asimismo aprovechar para resaltar que quizás yo soy la cara más visible, pero hay un equipo que incluso trabaja bastante más que yo, y debo resaltar el trabajo de la doctora Álida Domínguez, el trabajo de la doctora Garófalo, el trabajo de la doctora Marjorie y de Coral, y especialmente el trabajo de la doctora Deborah Rosenberg, que aunque no forma parte desde el punto de vista oficial de esta junta directiva, es alma y miembro activo de esta junta. Y este equipo ha hecho posible el trabajo durante los últimos 9-10 meses, donde hemos podido desarrollar más de 30 actividades online, y esperemos que esto sea simplemente el inicio digamos, de un proceso que permanezca en el tiempo. Además, aprovecho para invitarlos a nuestra última videoconferencia del ciclo de la sociedad 2020, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre, donde tendremos un invitado internacional que nos hablará de la experiencia del médico fisiatra en el frente de batalla y también enfrentando el post-COVID durante esta particular pandemia y este tiempo complicado. Va a ser nuestra última actividad académica, por ahí tenemos algunas sorpresas, vamos a tener probablemente una actividad social más. Y antes de despedir y cerrar la actividad, quisiera agradecer también la participación de muchos fisiatras de Latinoamérica. Por ahí estuvo el doctor Sánchez, presidente de la Sociedad Mexicana. Había también representación de Bolivia, de Argentina, de Colombia. Y bueno, la idea es que en nuestra especialidad cada vez hagamos mayor presencia, nos visualicemos más, y no solamente entre nosotros, creo que hay un trabajo sobre todo en la población general, donde tenemos que hacer mucha más presencia y educación. Sin más, damos por cerrado el simposio y la actividad de hoy. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos, gracias por asistir. Un fuerte abrazo y todo siempre a sus órdenes. Feliz noche.